Bienvenidos, hola Blanca, bienvenida. Buenas Hola a tardes. todos los participantes, que tenemos por aquí hoy 10 asistentes en directo. Y bueno, hoy vamos a comenzar una sesión de este curso de preparador físico de fútbol femenino. Esta es la tercera clase de Blanca. Hoy, como sabéis, hay doble sesión también, con lo cual haremos una primera parte y seguidamente la otra. Blanca, creo que no va a ver el chat, por lo que si hacéis alguna pregunta yo la interrumpiré y se la Eso es. formulo y ya continuamos. ¿De acuerdo? Pues cuando quieras, Blanca. Genial, pues nada, muchísimas gracias. Y nada, buenas tardes a todos. Espero que estéis pasando la mayoría de vosotros este tiempo de cuarentena lo mejor posible. Como estábamos hablando antes, Gemma, Esther y Iraya, pues al final hay que intentar sacar lo positivo de todo esto y entre otras cosas es poder tener tiempo para hacer aquellas cosillas que cuando la vida corre tan rápido, pues no sacamos esa prioridad para llevarlo adelante. En la clase de hoy vamos a ver la primera parte, pues el entrenamiento de la fuerza y su relación con el ciclo menstrual, es decir, cómo podemos utilizar el ciclo menstrual como herramienta para poder realizar unas ganancias de fuerza más eficientes, según lo que expone la literatura científica. Y se ve perfecta la pantalla antes de seguir, porque yo el chat todavía sí lo sigo viendo. Se ve Vamos a mover perfecta. alta demanda, así que seguramente sería una clase bastante cortada. Vale, y Leandro, ¿me escuchas bien? Vale, estupendo. Vale, pues bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar la fuerza o el entrenamiento de fuerza basado en el ciclo menstrual y poder tener unas ganancias más eficientes de ello. La segunda parte de la sesión va destinada a las valoraciones, pero bueno, como queda en la segunda parte y son diferentes vídeos, la introduzco en su turno. Bien, en la semana pasada hablamos de cuáles son las características o cuáles son los factores que predisponen a la mujer a tener más riesgo de lesiones y teniendo en cuenta todo eso, pues sabemos que... A ver, esperar que se ha salido. Vale, ¿se ve bien? Se ve Esther, bien, si me Blanca, contesta. pero si le puedes quitar, arriba se ve una barra de herramientas. Pincha a lo mejor ahí. ¿Ahora? Se ve igual. ¿Se Es quita? que te quita el título. Es como la barra de herramientas de Mac, pues no sé Vale. dónde lo tendrás que quitar. A ver. ¿Y así se ve mi pantalla perfectamente? Así se ve ¿Ahora cómo ahora. se ve? Ahora se ve bien. Vale, Perfecto. es que en cuanto pincho la pantalla se me sale. Vale, ¿se ve bien? Vale. Sí. Bueno, vale, pues le doy aunque... Es que lo malo es que tengo el chat ahí abierto y a mí me quita una esquina y no sé si esa esquina la veis vosotros o no, ¿no? No, no, o sea, ahora mismo la vemos bien, el encuadre está perfecto. Bueno, Ahí. le voy a dar así y ya está, me quedo con la esquina. Vale, teniendo en cuenta los factores predisponentes que vimos la semana pasada para o que predisponen a la mujer a una mayor lesión, sabemos que prevención implica desarrollar aquellos entrenamientos que están diseñados específicamente para reforzar esas zonas que son más susceptibles. Por tanto, como tengo la posibilidad de estar viendo en directo el chat, mi pregunta es rápida. ¿Qué factores o qué zonas, con lo que vimos la semana pasada,
son más susceptibles de lesión en la mujer y por tanto debemos reforzar. Y así hacemos un poquito de memoria todos. Hernando se atreve ahí. Vale, rodilla. Isquios. Vale, bien, articulaciones del tren inferior me gusta más, rodilla y tobillo. Eso es, recto anterior. Exactamente. Y ahora, una vez que estamos hablando de la localización anatómica, sobre todo quiero que me digáis por qué la mujer tiene más predisposición a lesionarse. No dónde, sino el por qué. Y una de las razones que me habéis dicho, Yasmín, perfecto, predominancia del cuádriceps sobre los isquiosurales. Hay una inhibición de la parte posterior, de la cadena posterior. ¿Qué más? Mayor momento de aducción en la cadera, en patrones de movimiento básicos, como el cambio de dirección, bueno, el cambio de dirección es especializado, pero como la amortiguación de un salto, la simple carrera, el cambio de dirección. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Si tenemos un mayor momento de aducción de cadera, por ejemplo, como nos recuerda Iván, ¿qué zona es la que tengo que entrenar? Eso es, musculatura que evite la rotación interna de cadera, la aducción, ese mayor momento de aducción de cadera y que impida, por tanto, el valgo dinámico de rodilla y que también muchas veces se asocia a la pronación. Estoy viendo ahí conceptos como estructura de la cadera, todo eso lo vimos como conceptos anatómicos, pero recuerdo, porque es muy importante, que al final son características que debo tener en cuenta, que puedo tener en cuenta, pero como no son las modificables, no son como los factores biomecánicos que yo puedo trabajar sobre ellos como preparador físico y por tanto modificarlos para disminuir ese riesgo de lesión, no son factores en los que nosotros vamos a invertir muchísimo tiempo. Pues sabemos que la anchura de la cadera y su anteversión puede predisponer a una mayor rotación del fémur, pero al final eso nos viene dado así, es decir, que no lo podemos modificar. Lo importante era que si, por ejemplo, tenemos una jugadora con un valgo estático pronunciado, examinar, o lo que vamos a ver en la segunda parte, que es valorar si en dinámico, en movimiento, se sigue dando en los movimientos principales como la propulsión de un salto, la amortiguación, tanto bipodal como unipodal, el cambio de dirección, etc. Por tanto, vamos a intentar ver qué programas de entrenamiento qué programas de entrenamiento son aquellos que refuercen las zonas más susceptibles a lesión en las mujeres, pero primero tengo que tener claro tanto zonas y por qué ocurren esas zonas, porque al final tengo que programar con un porqué. Y entonces la pregunta es el método más eficaz para la prevención de lesiones. Creo que ya lo dije la semana pasada y que todos tenemos que tener muy en la cabeza que el mejor método de prevención es el entrenamiento de fuerza. Y lo dije, si en los hombres es importante, perdón, el entrenamiento de fuerza, en las mujeres todavía más, porque no tenemos una estructura musculoesquelética preparada para deportes intermitentes donde hay tantos cambios de intensidad, tantos movimientos en los diferentes planos, etc. Por tanto, la fuerza se torna aún mucho más importante. Si pensamos que el trabajo de fuerza es realizarlo con bajas cargas, etcétera, eso también me lo tengo que quitar de la cabeza. Para tener ganancias de fuerza, las jugadoras con una buena técnica, que es lo primero, tienen que mover peso. Si no, estamos haciendo un trabajo pues, que aumenta el gasto calórico, que viene muy bien después de una buena combinona para poder compensar, pero no es el objetivo en el rendimiento en fútbol femenino. Bien, esta diapositiva que pongo a continuación es una diapositiva que les enseñé a mis jugadoras porque, por lo menos en mi deporte, hasta hace muy pocos años, a lo mejor desde hace 3, 4 años hasta aquí,
el entrenamiento en la fuerza había sido denostado tanto por jugadoras que pensaban que a lo mejor realizar un entrenamiento de fuerza pues le iba a crecer la barba y se le iba a quedar el pecho pequeño, y los entrenadores pues que pensaban que si se trabajaba la fuerza pues iban a ser más lentas. Entonces, claro, hemos tenido que luchar en estos últimos años contra eso. Yo creo que a nivel científico hace ya décadas que se demostró que el trabajo de fuerza aumenta tanto el rendimiento como previene lesiones, pero yo no sé si en los últimos años, con el crecimiento o la visibilidad de las redes sociales, el tema de tener un entrenador personal para el trabajo de la fuerza, etcétera, ha hecho que esta cualidad cada vez la vean como mucho más necesaria. De hecho, pues actualmente creo que las jugadoras solicitan ese trabajo de fuerza. Sobre todo cuando ya han hecho alguna temporada un trabajo de fuerza importante, la siguiente temporada lo necesitan. Ven que realmente se sienten como más seguras teniendo ese trabajo de fuerza, más seguras a la hora de hablar de lesión. Entonces, eh, en una presentación que yo les di datos de cómo habían mejorado su fuerza a lo largo de la temporada, una de las diapositivas fue esta, que con el fin de mostrarles cómo la mejora de la fuerza influye en la ganancia de potencia, que al final todas las acciones en fútbol femenino en competición se hacen a la máxima velocidad posible, es decir, se tienen que hacer en el menor tiempo posible. La correlación que tiene con el salto, con el sprint, con el cambio de dirección, con el rendimiento deportivo de forma general, con la coordinación, en este caso intramuscular o la potenciación, con la disminución del riesgo de lesión y con el aumento de la fuerza de reacción contra el suelo, que al final es lo que se relaciona con una mayor velocidad en el sprint, en las aceleraciones, en los cambios de dirección, etcétera. Por tanto, si yo soy capaz de transmitirle a las jugadoras la importancia que tiene la prevención de lesiones, pero también les ayudo a que vean cómo está relacionado con su rendimiento deportivo, voy a convencer más a esa jugadora para que haga el trabajo de forma consciente y realmente tenga aún mayores mejoras. Bueno, del microciclo competitivo no voy a hablar mucho, únicamente podéis ver ahí en la diapositiva pues cómo sería una semana tipo, y sobre todo lo voy a dejar ahí o lo voy a recordar para que cuando veamos dónde vamos a encontrar o dónde vamos a situar las sesiones de fuerza lo tengamos claro. Es una semana tipo como la que nos explicó Iraya, donde las sesiones de más carga se encuentran en mitad de la semana, lo más lejano a competición, y donde vamos a meter las sesiones de fuerza, pues las que tengan carácter compensatorio o regenerativo en el día posterior a partido, que sería en MD +1, y la siguiente en mitad de la sesión, el miércoles, que sería MD-4. A mí me gustaría el día de mañana, si trabajo con un equipo que viene con una cultura de fuerza importante y que muchas veces no tengo que empezar desde cero con cómo se realiza una simple sentadilla o cómo te adaptas a realizar un peso muerto sin tener pues o dolor lumbar o dolor en los isquiosurales o etcétera. Cuando pueda trabajar con un grupo que lleve así de más tiempo trabajando de esa manera, pues a mí sí que me gustaría meter otra parte como de activación, otra sesión pequeña de activación en MD-1 o MD-2. Pero tendré que hacerlo con cautela, sabiendo si con el grupo lo puedo realizar, si el entrenador también tiene, porque al final tienes que, o sobre todo por desgracia, contar con su beneplácito y su confianza. Y si se dan las circunstancias, también metería una tercera sesión. Pero como todavía no lo he hecho, pues es algo que no voy a mostrar. Al final lo que quiero en esta sesión es daros todo el contenido teórico que a mí me sustenta mi aplicación práctica. Eso es lo importante. Bien, y esto lo dejamos para más adelante. Consideraciones a tener en cuenta y ya nos metemos en materia de ciclo menstrual. Vamos a hablar de ciclo menstrual. De hecho, bien que sea en la primera hora de o sea, que esta clase sea en primer lugar porque es en la que quiero que estéis más concentrados.
En la siguiente es más sencilla y más visual. Pero bueno, vamos a hablar ya de lleno sobre el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, bueno, todos sabéis que tiene una duración de 28 días, más o menos 4 días. Se puede considerar un ciclo menstrual corto aquel que se establece entre 24 y 26 días, un ciclo menstrual largo entre 30 y 32 días. Y lo más importante que sabemos es que a lo largo del ciclo menstrual tenemos cambios tanto comportamentales como fisiológicos que pueden influir en el rendimiento. Si resumimos aquí, las diferentes fases del ciclo menstrual están determinadas por la concentración o la variación que se producen de las hormonas a lo largo de estos 28 días que vamos a hablar de promedio en un ciclo menstrual. Si nos fijamos justo donde estoy señalando con el puntero, vemos que las hormonas ováricas, que son las dos hormonas principales de las que vamos a hablar, las demás no vamos a hablar mucho porque sería hablar demasiado de la fisiología del ciclo menstrual y creo que sería Blanca, quitar mucho tiempo a la parte práctica, pero quiero que os quedéis con la fluctuación Blanca, que se ve del estrógeno y de la progesterona. sí, ¿me Y estas escuchas? fluctuaciones es lo que nos Es que se marcan ha las diferentes fases del parado ciclo menstrual. como Por un ello, minuto. podemos ver Bueno, no ha llegado a un que en los minuto, primeros pero 14 días... un poquito. Si quieres un poquito para atrás. ¿Gemma, has dicho algo? Se ha quedado la imagen Sí, congelada y el dime. sonido también. Oh, ¿se ha cortado? Sí. No sabría decirte, pero vamos, en esta diapositiva yo creo que puedes empezarla y si no que lo digan los alumnos. Vale, ¿en qué parte se ha congelado? Sí, ahora ya se ve bien, Andrea. Es que estaba pendiente de conseguir el sonido. A ver si Andrea que está escribiendo, a ver si me Exactamente. lo puede Vale. decir. Sí, Vale. Esther, ¿en qué parte se ha cortado? Cuando comenzó la diapositiva. Vale, vale. Bueno, pues describiendo el ciclo menstrual, sabemos que tiene una duración media de 28 días. Tenemos ciclos menstruales cortos de 24 a 26 días y ciclos menstruales largos de 30 a 32 días, incluso más días. Pero de promedio vamos a considerar que un ciclo menstrual normal tiene 28 días de duración. Y lo más importante es que a lo largo del ciclo menstrual tenemos cambios tanto comportamentales como fisiológicos que pueden afectar al rendimiento de la mujer. Si nos vamos a ver esta gráfica donde se ve la fluctuación que tienen las hormonas ováricas, que son las dos hormonas principales de las que vamos a hablar en la presentación. En amarillo vemos el estrógeno y en morado vemos la progesterona. La fluctuación de estas hormonas son las que marcan las diferentes fases del ciclo menstrual. Como veis aquí, tenemos desde el día 1, o desde el día 0, perdón, el primer día que coincide con el primer día de sangrado, hasta justo la mitad, que en el caso de un ciclo menstrual normal de 28 días, pues se encontraría en el día 14, donde está la ovulación, tenemos la fase folicular. Mientras que desde el día de ovulación, justo en mitad del ciclo, hasta de nuevo el primer día de sangrado, tenemos la fase luteal. Estas fases también se dividen en subfases porque, como vemos aquí, en la fase folicular tenemos una fase folicular temprana. ¿Por qué? Porque está determinada o se caracteriza por tener una concentración tanto de estrógeno como de progesterona baja. Luego tenemos una fase folicular tardía, a partir más o menos del séptimo, octavo día hasta de nuevo la ovulación, donde se produce el pico de estrógeno. Y luego en la fase luteal, que sobre todo es en la luteal media, donde más estudian o donde más se dividen a la hora de estudiar el ciclo menstrual, vemos que se produce un descenso del estrógeno y un aumento de la progesterona. Por tanto, que quede claro las dos fases principales, fase folicular, los primeros 14 días, fase lútea, los siguientes 14 días hasta de nuevo el día de sangrado, y dentro de la fase folicular, donde tenemos progesterona y estrógeno a niveles bajitos, tenemos la fase folicular temprana, y donde tenemos el pico de estrógeno, tenemos la fase folicular tardía.
Y esto es lo importante. Lo importante, o de forma súper, súper, súper resumida, es que el estrógeno tiene la capacidad o la función fisiológica de suprimir el catabolismo proteico, es decir, tiene una función anabólica, mientras que la progesterona tiene una función catabólica. Y esto es fundamental a la hora de diseñar el entrenamiento y que la literatura científica ya nos ha dado o nos ha mostrado resultados de que esto va de esa manera. Bien, por tanto, ¿qué es lo importante? Lo importante es donde tenemos el estrógeno. Si tenemos estrógeno, vamos a tener a la jugadora a un mayor nivel, tanto emocional como a nivel físico de rendimiento. Y vamos a ver cómo afecta esto al rendimiento. Pues bueno, vais a ver en todas las diapositivas esta imagen para que siempre lo tengáis recordado, ¿no? La fase folicular y la fase lútea. Y vamos a hacer un resumen de qué es lo que ha mostrado la literatura de cómo afecta el ciclo menstrual al rendimiento. Bueno, hay diferentes estudios que han mostrado que la función cognitiva se encuentra mejorada cuando los niveles de estrógeno son altos, tanto en la función cognitiva como en la función de alerta. A nivel cardiovascular y a nivel respiratorio, se ha visto que cuando se realiza una misma prueba durante la fase lútea, es decir, durante la fase donde predomina la progesterona, supone un mayor esfuerzo tanto a nivel cardiovascular como a nivel respiratorio a una misma intensidad. También hay estudios que demuestran que no hay cambios, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. A nivel del metabolismo, se ha visto que la concentración más alta de estrógeno, es decir, cuando nos encontramos en la fase folicular tardía, hay una mayor predisposición para la utilización de los glúcidos. Mientras que a nivel de estructura ligamentosa y laxitud también se ha visto que aumenta el estradiol, es el que rige a la relaxina y aumenta esa laxitud en la fase folicular tardía. Bueno, pero a lo que nos interesa a nosotros, que es de lo que vamos a hablar hoy, es de la fuerza. ¿Cómo afecta a la fuerza el ciclo menstrual? Bueno, volvemos a la maravillosa imagen donde así recordáis siempre las dos fases, lo vais a tener clarísimo después de esta hora. Y lo que han mostrado diferentes estudios, veis ahí abajo la bibliografía en la que me baso, es que en la fase folicular tardía, es decir, desde los días 8, 9 tras el sangrado, ¿no?, hasta la fase ovulatoria, hasta justo la mitad del día, aquí, hay una mayor activación voluntaria, mientras que en la fase lútea se encuentra una mayor inhibición cortical. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, al final estas dos hormonas tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central. La progesterona es quien activa un neurotransmisor que es inhibitorio, que es el neurotransmisor GABA, y esto lo que hace es provocar que haya una mayor inhibición cortical. Sin embargo, lo que provoca el estrógeno es que este neurotransmisor inhibitorio, que es el GABA, disminuye tanto su síntesis como la liberación de este, potenciando así los efectos excitatorios, es decir, una mayor activación. También se ha visto en diferentes estudios que el estrógeno disminuye el umbral de disparo, es decir, que aumenta la frecuencia de descarga cuando activamos la motoneurona. ¿Sabéis que cuando hay una sinapsis en la motoneurona se necesita un periodo de descanso? Se llama el periodo refractario. Pues en el caso del estrógeno tiene un efecto directo provocando que ese periodo disminuya y por tanto pueda tener una mayor descarga y mayores potenciales eléctricos. Bien, si nos vamos a ver qué influencia tiene sobre el daño muscular, pues se ha comprobado que en la fase folicular tardía hay una mayor estabilidad del sarcolema, es decir, de la membrana que recubre la fibra muscular, hay una mayor reparación muscular y favorece la hipertrofia activando las células satélite. En el caso de la fase lútea, se ha comprobado que aumenta el daño muscular. ¿Y esto por qué? Pues bueno, se ha visto que mayor concentración de estrógeno se relaciona con menor concentración de la creatinquinasa, que al final es un metabolito que nos indica daño muscular.
que el estrógeno actúa directamente estabilizando las membranas y disminuyendo el daño muscular, favorece por tanto la reparación y facilita esa ganancia muscular gracias a la activación que produce sobre las células satélite. Por tanto, este es un punto importante porque si conocemos esto, una de las estrategias o uno de los métodos que yo puedo utilizar para la mejora de la fuerza y la prevención de lesiones es el trabajo excéntrico, y además si tenemos máquinas inerciales que nos permitan trabajar con sobrecarga excéntrica, mejor todavía. Sin embargo, si yo tengo en cuenta esto, diría, vale, ¿cuándo metería ese tipo de trabajo? Pues seguramente ese tipo de trabajo en la fase lútea no lo metería, porque el hecho de tener la progesterona o estar en concentraciones más altas de progesterona va a producir mayor daño muscular. Por tanto, la recuperación va a ser más tardía. Si estamos en un deporte, como es el fútbol, que competimos cada semana una o dos veces, bueno, mayoritariamente una vez, si no aseguramos que la jugadora vaya a llegar bien a competición, pues es importante tener en cuenta esto para decir en qué momento lo puedo meter o en qué momento no lo puedo meter. Y en cuanto a la estabilidad articular, este es un punto importante. Y igual que he dicho antes, como estoy viendo el chat, pues os lanzo otra preguntita, que es, ¿influye el ciclo menstrual en la estabilidad articular? ¿Qué pensáis? Fernando se lanza, me dice que sí, me dice también que sí. Hombre Estrella, ¿estás por aquí? Yasmín me dice que no. Sara se ha incorporado también. A ver qué me dice. Creo que influye en la lasitud ligamentosa, pero no tiene por qué en la estabilidad. Estrella, tú sabes mucho, ¿eh? Eso es. Sara, yo no creo que directamente a la estabilidad articular, pero sí a la composición y el estado de los ligamentos. Así es. La articulación debería ser capaz de responder al estímulo correctamente. Correcto, por ahí van los tiros. La semana pasada nos preguntamos, ¿hay una mayor frecuencia lesional en alguna de las fases del ciclo menstrual? Y a esa pregunta respondimos basándonos en una revisión sistemática que recogía 9 estudios, de los cuales 6 nos dicen que no y 3 nos dicen que hay mayor lasitud en una fase del ciclo menstrual, y algunos de ellos encuentran que en la fase folicular tardía una mayor frecuencia de lesiones. Sin embargo, tú comparas 3 y 6, pues realmente la literatura científica no me está diciendo, no hay un consenso de que en una fase del ciclo menstrual haya un mayor riesgo de lesión. Y entonces, ahí, como yo siempre leo, y una vez que leo pienso el porqué por qué se dan esos resultados, porque muchas veces la ciencia es describir resultados ante un diseño experimental, pero no indagan en el porqué de esos resultados. Al final es la pregunta que te tienes que hacer, de por qué sí puede influir o por qué no puede influir. Y la pregunta que yo os lanzaba para recordaros esto era, ¿qué función tiene el ligamento? ¿Qué función tiene tanto el ligamento como las estructuras pasivas de la articulación? Tanto tendón, cápsula, menisco, ¿qué función tenía? Y ahí va otra pregunta que podéis responder por el chat. Eso es, sobre todo, informar al sistema nervioso central. Esa es la manera en la que, como bien dice Estrella, estabiliza, pero como bien remarca Iván, estabiliza informando al sistema nervioso central de cómo se encuentra tanto nuestra articulación con respecto a otros segmentos corporales, o cómo nos encontramos nosotros respecto al espacio también, ¿no? Que al final eso es lo que llamamos capacidad sensitiva percepción motriz o propiocepción, como algunos llaman, aunque a mí ese término como tal no me gusta. Eso es, por tanto, la función es la de informar. Pues aquí, en esta diapositiva, lo que vamos lo que intenta responder o lo que intento dejar claro es, ¿el ligamento sigue informando o no sigue informando? Pues bueno, vamos a verlo. En primer lugar, tenemos que saber que sí, el estrógeno es mediador directo de la relaxina, y la relaxina aumenta la lasitud de los tejidos blandos, ¿vale? También disminuye la síntesis de colágeno y
puede disminuir el stiffness, es decir, la respuesta de rigidez del tendón. Si vemos ahí, pues tanto el estrógeno como la progesterona, bueno, perdón, el estrógeno como la progesterona no, el estrógeno es quien ejerce una influencia directa sobre ligamentos y tendones. La relaxina puede descender el tipo de colágeno que se crea, la expresión de colágeno en este caso sobre el 1, 3 y 4. También puede hacer una modificación de las fibras de colágeno, que al final eso es lo que va a hacer que cuando, si recordamos de la semana pasada, la prueba esta del artrómetro con la cual se puede medir la estabilidad articular, bueno, la estabilidad no, lo que se mide es la lasitud de ese ligamento. En este caso lo que hace es provocar un momento de anteriorización de la tibia y ese aparato te dice cuántos milímetros sale la tibia. Se ha comprobado que a lo largo del ciclo menstrual, pues en ese momento, en la fase folicular tardía, hay una mayor lasitud, que es lo que vemos ahí. Pero esto es lo importante, es lo que pongo en mayúscula y lo que los diferentes estudios que menciono ahí más abajo han demostrado, y es que no existen cambios en las propiedades mecánicas de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si mi ligamento lateral interno del codo ahora mismo me dice que mi codo está a 90 grados, aunque yo esté en el día 14 o en el día 13 de mi ciclo menstrual, como en el día 16 o en el día 25 o menstruando, me va a decir cuando estoy aquí que está a 90 grados. Es decir, que va a seguir informando de la misma manera. ¿Sabéis cuándo cambia un ligamento de informar correctamente? Cuando hay un proceso de dolor. Cuando hay un proceso de dolor es cuando realmente la aferencia sensitiva se modifica y te envía una respuesta inadecuada, que es lo que sucede después de las lesiones articulares y es lo que nosotros tenemos que tratar de reeducar. Pero en este caso, el estrógeno que media la relaxina y la relaxina que hace que aumente la lasitud ligamentosa no influyen en que un ligamento responda de la misma manera que responde cuando la concentración de estrógeno y de relaxina es menor. Eso es lo que quiero dejar clarísimo. Es decir, las propiedades mecánicas de los tejidos blandos se mantienen a lo largo del ciclo menstrual. Bueno, saco esta imagen porque es importante que no me quede con el concepto de mayor lasitud puede tener más riesgo lesional. No. Mayor lasitud al final es una respuesta de la naturaleza que nos prepara en este caso para la procreación o en el caso del momento del parto para tener una mayor amplitud. Punto. Esa es la función natural que tiene, pero que en el rendimiento no nos va a influir. Y ahora bien, vemos eso, vemos una descripción fisiológica, a grosso modo, de qué función tiene el estrógeno, qué función tiene la progesterona, cómo actúan en cada una de las fases donde cada una de estas hormonas ováricas tiene una expresión más alta. Y entonces ahora lo que me pregunto es, ¿qué estudios han mostrado si cuando valoran la fuerza hay cambios en esta cualidad? Es decir, ¿yo puedo realizar más fuerza o tengo más fuerza en una fase del ciclo menstrual o en otra? Esa es la pregunta. Y entonces, bueno, revisando la literatura científica, encontramos dos estudios que sí que encuentran diferencias en la fase del ciclo menstrual para la expresión de fuerza. Es decir, tanto Sarwar como Van Bechy mostraron que en la fase folicular tardía tienen valores de fuerza, se hizo a través de un dinamómetro, y tenían como valores de fuerza de entre un 8 y un 11% por encima de lo que muestran en la fase lútea. Sin embargo, estos estudios no mostraron diferencias en la fuerza a lo largo del ciclo menstrual. Es decir, realizando la misma prueba en una fase folicular temprana, en una fase folicular tardía o en una fase lútea media, no encontraron diferencias. A ver, voy a leer la duda de Estrella y sigo. Sí hemos dicho que con respecto a la recuperación muscular y trabajo excéntrico y al trabajarlo en la fase folicular tardía, pero el stiffness del tendón disminuye en esa fase también, ¿no sería contradictorio, tendría más riesgo trabajar el excéntrico? Defíneme riesgo, ¿qué te refieres ahí con riesgo? Es decir, ¿riesgo te refieres a lo mejor a que tenga más posibilidad de lesión articular o muscular?
más riesgo muscular si lo trabajo en la fase folicular tardía por la unión miotendinosa. A ver, que se explique, Estrella. Sí, o sea, que se produzca una disminución del stiffness, que realmente es uno de los estudios, que un estudio lo ha mostrado, pero hay muchos estudios que no lo han mostrado y que podemos dejarlo ahí como futura línea de investigación, de ver, igual que los estudios que estoy mostrando ahora, de los estudios a corto plazo, si hay un cambio en el índice de reactividad contra el suelo, el RSI, para saber si realmente hay esa modificación. Y en el caso de lo que propones, realmente, si quiero trabajar ahí de forma excéntrica, tanto sea con pliometría o con un trabajo inercial que haga una sobrecarga excéntrica, como voy a someter a mayor tensión muscular a la miofibrilla y es lo que provoca más daño muscular, trabajar en la fase folicular tardía me va a permitir recuperar mejor a ese esfuerzo. ¿Hay mayor riesgo de lesión muscular en esa fase porque puede haber un menor stiffness? No se ha demostrado. Pero vamos, como futura línea de investigación, además que es fácil de medir con las aplicaciones y responder a esa duda si realmente hay una disminución o no, porque yo creo, y lo vamos a ver ahora en un estudio y la reflexión que voy a compartir con vosotros, es que al final en el deporte en el que estéis, ¿no? Tenéis 22, 24 jugadoras y el ciclo menstrual no afecta por igual a todo el mundo. Es decir, las pautas de lo que yo estoy dando ahora mismo y lo que vamos a aprender a lo largo de esta presentación, por suerte o por desgracia, porque esto es como la vida misma, pues no es para todos igual. Y en eso está la esencia de saber entrenar bien y de saber individualizar, que esa es la clave. Bien, por tanto, hemos dicho que hay dos estudios que sí muestran que haya una mayor respuesta de fuerza en una fase del ciclo menstrual, en este caso la folicular tardía, y hay otros 4 donde no lo muestran. Como teníamos esas dudas y realmente en estos estudios se habían hecho con dinamómetros, que tienen menor aplicación práctica a lo que realmente hacemos en el día a día, pues hace este curso académico pasado, no, el anterior, en el grupo de investigación de la universidad donde yo estaba trabajando, pues nos hicimos esa pregunta de realmente hay diferente rendimiento en fuerza en las diferentes fases del ciclo menstrual. Y nos hicimos esa pregunta sobre todo para intentar valorarlo con lo que actualmente me da una aplicación práctica mayor. ¿Qué fue? Pues lo que hicimos fue medir la velocidad en media sentadilla a diferentes cargas de la 1RM, es decir, al 20, al 60, al 40 y al 80%. Para realizar esto lo que hicimos es, a través de una aplicación, teníamos 3 meses de seguimiento del ciclo menstrual para poder saber cuándo estaban en fase folicular temprana, en fase folicular tardía y en fase lútea. Para asegurarnos que estaban en la fase folicular tardía o en el momento de ovulación, utilizábamos unas tiras, bueno, unos reactivos de orina para saber si daba positivo en ese momento la FSH y calculamos la 1RM para poder meter las cargas y medirlas en cada uno de los porcentajes que ponemos ahí en la diapositiva. Y estos fueron los resultados. Es decir, si vemos ahí la velocidad tanto al 20, al 40, al 60 y al 80% de la carga, la velocidad medida en metros por segundo con el encoder en la media sentadilla, no vemos diferencias significativas entre unas fases y otras. Como veis aquí, por ejemplo, la fase folicular, pues al 20% de la carga se encuentra un poquito por encima, pero sin diferencias sustanciales. Por tanto, los resultados lo que nos mostraban es que en este caso se hizo con triatletas y lo que mostraban es que a lo largo del ciclo menstrual pues pueden mantener un rendimiento similar en cuanto a fuerza y esto nos puede facilitar la periodización del entrenamiento de fuerza. Sin embargo, y esto es lo importante,
Lo que tenemos que tener en cuenta son las respuestas individuales, porque si viéramos al final la estadística, el promedio de la estadística miente en aquellos que están muy por encima y muy por debajo. Y esto sucede igual aquí. Si no tenemos en cuenta la respuesta individual, si no vemos realmente en qué jugadoras sí que puede afectar el ciclo menstrual y en qué jugadoras no afecta el ciclo menstrual, no vamos a ser capaces de individualizar correctamente el entrenamiento. Por tanto, eso es lo importante. Lo importante es tener en cuenta la respuesta individual, porque la respuesta individual es lo que me va a permitir saber si con esta jugadora tengo que afinar más o no. Y en el caso de un equipo de 24 jugadoras o así, pues vamos a tener un porcentaje de a lo mejor el 60-70%, o bueno, me atrevería a decir un poco más bajo, ¿no? Jugadoras donde el ciclo menstrual jamás le haya afectado a la hora de su rendimiento y otro porcentaje de jugadoras donde realmente ven un descenso del rendimiento en una fase y un aumento del rendimiento en otra fase. Y eso es lo importante. Bien, hemos visto una primera parte de los estudios que hay a corto plazo, es decir, que de los estudios que dentro de un mismo ciclo menstrual valoran la fuerza en la fase folicular temprana, en la fase folicular tardía y en la fase lútea. Ahora lo que vamos a ver son los estudios a largo plazo, es decir, los estudios que durante varios ciclos menstruales entrenan de una determinada manera, es decir, entrenan concentrando la carga en una fase o en otra. En este caso, lo que hicieron es, con 20 mujeres con ciclo menstrual normal, en este caso no tenían experiencia en el entrenamiento de fuerza o ligeramente entrenadas, y con un ciclo menstrual, bueno, eso ya lo he dicho, regular, lo que hicieron es aplicar un programa durante 2 meses, 2 ciclos menstruales, perdón, donde una pierna realizaba 8 sesiones de fuerza en la fase folicular y 2 sesiones en la fase lútea, y la otra pierna al revés, realizaba 2 sesiones en las 2 primeras semanas del ciclo menstrual, es decir, en la fase folicular, y 8 sesiones en la fase lútea. ¿Y qué es lo que vieron? Lo que mostraron los resultados fue que la pierna que realizó más sesiones de fuerza en la fase folicular mostró un aumento significativo en la fuerza máxima y en el diámetro de las fibras rápidas. Ahí ya dices, bueno, los estudios a corto plazo hay unos que me dicen que sí cambia el rendimiento y otros que me dicen que no. Pero cuando ya vamos a un estudio a largo plazo donde me dicen, vamos a ver qué pasa si yo concentro el entrenamiento en una fase o en otra. Y ya te van diciendo por aquí que realizar el entrenamiento o concentrar el entrenamiento en esta fase tiene mayores ganancias, ahí ya dices, esto va a parecer interesante y si lo utilizo, probablemente tenga ganancias en eso. Ahí vemos las tablas que comparan el grupo folicular con el grupo lúteo y veis las diferencias. Igual aquí, en los días de control, donde también se hizo un seguimiento y la diferencia que hay en el diámetro de las fibras rápidas.